¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por estar con nosotros en esta plática que hoy tenemos aquí en el estudio de Plaza Juárez Televisión con José Antonio Rojo García de Alba, un personaje fundamental en la política contemporánea y también en la política de hace apenas unos años. Platicaba con él que qué rápido se va el tiempo y esto es muy cierto. José Antonio, ante todo, muchas gracias por la confianza y platicar con nosotros. Javier, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y a Plaza Juárez, como siempre, muy amable. En este momento que es crucial para un político como tú, yo tengo esta pregunta por adelantado. ¿Qué diría tu papá de lo que estás haciendo en estos momentos? Porque son priistas fundamentales en la historia del propio tricolor aquí en nuestro estado y casi del país. ¿Qué te comentaría él si le dijera, sabes que estoy haciendo pausas y probablemente me deje definitivamente el partido? Mira, esa es una pregunta que me hice muchas veces, porque yo entiendo que mi salida, mi condición, las decisiones que tomo llevan tras de sí, eh, pues no son de carácter individual solamente, sino llevan tras de sí una serie de cosas. eh, Y por eso lo pensé y lo reflexioné muchísimo. Antes de tomar esta decisión, yo estuve platicando con muchos amigos en el Estado, en reuniones cortas, sencillas, preguntándoles cómo veían las cosas, cuál era su sentir, porque nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo de una expresión política, de un grupo de amigos, pues no tenemos una decisión vertical, es decir, lo que hace uno hacen todos. Somos más bien un grupo de amigos que nos une la amistad, a muchos el deseo y las ganas de hacer política, y que es una expresión política que se ha venido conjuntando a lo largo de muchos años. En ella hay descendientes de quienes estuvieron con Javier Rojo Gómez, con mi padre Jorge Rojo Lugo, con Humberto Lugo, con Adolfo Lugo, con quienes han venido haciendo política y que nosotros, Jorge, mis primos, yo, pues nos hemos dedicado a cultivar y a mantenernos como amigos y a quienes gusta el tema político como políticos. Entonces, como no es una decisión vertical, yo lo platiqué mucho con algunos, con varios, y y pues prácticamente todos estaban igual que yo, es decir, con un gran agradecimiento al PRI por la formación que nos dio la oportunidad de tener, por las oportunidades políticas que tuvimos, pero la gran mayoría, por no decir la totalidad, pues inconformes con la dirigencia nacional, con Alejandro Moreno, pues con su reelección indefinida que creo que eh, hace del PRI lo asfixia prácticamente. Deja de ser un gran partido plural, enorme, nacional, para empezar a ser un club de amigos y eso no está bien. Entonces, perdón que me lleve tanto tiempo contestando esta pregunta, pero me la hice muchas veces. El PRI en el que Jorge Rojo Lugo, Javier Rojo Gómez, José Lugo Guerrero, Adolfo Lugo, Humberto Lugo, se hicieron y del cual pertenecieron con mucho orgullo. Y el PRI en el que yo me formé particularmente, nada se parece al PRI que hay hoy. Por eso tomé esta decisión. José Antonio, había dos elementos fundamentales en quienes militan o quienes militaban en el PRI. Yo no sé si los que militan, pero era fundamentalmente lealtad y disciplina. Sí. ¿Ya no hay a quien guardarle ni lealtad ni disciplina en el PRI que tú ves en estos momentos? Es que la lealtad y la disciplina tiene que ser en torno a cosas, a ideas, a principios, a metas, a postulados. Es decir, yo siempre pensé quedarme en el PRI y ahí terminar mis días políticos. Esa fue mi meta siempre, pero no con un dirigente que se mantiene y que cierra el partido como lo ha hecho Alejandro Moreno. La verdad es que eso no inspira ni la lealtad ni la disciplina, porque, insisto, son valores que están en torno a postulados, a propósitos que las ideas te dan y que son luchas pues, que tienes que tener para poder llevar hacia adelante. No en el caso tuyo personalmente,
pero tú como persona participas en un hecho, en una lucha de este tipo, en un movimiento de este tipo, en el interés de que Hidalgo sea mejor, de que un partido que tiene estas ideas camine hacia adelante, pues se han perdido. Esa es la verdad. Vamos a suponer este escenario. Ya no queda fuera Alejandro Moreno, queda fuera esta dirigencia. ¿Hay cosas que salvar del PRI bajo estas circunstancias? Mira, ojalá eso sucediera. Yo en el texto que publiqué para poner una pausa que, te lo digo, pues tiene un carácter de permanente. Estoy fuera del PRI en función de que el dirigente se queda indefinidamente ahí, y eso lo sé, eso lo ha dicho él, por lo menos hasta el 2032, y de ahí pues pondrá una de sus gentes, porque se empieza a convertir en cuerpo, en un espacio pues en el que ellos ven la opción de estar permanentemente en él. Entonces, por eso tiene ese carácter mi, mi, mi salida. Y te decía que lo dije en el texto, pues que yo le deseo al PRI que ojalá pueda regresar y retomar las causas, todas aquellas ideas, postulados, propósitos que el PRI tenía para con la sociedad mexicana. La gran magia del PRI, y creo que tú lo sabes porque es una gente que pues, ha visto la evolución política del país, fue ser un partido que sin perder su esencia se iba modernizando, iba acompañando a la sociedad de manera, creo yo, muy brillante, conforme la sociedad cambiaba. Es un partido que fue siendo parte de los grandes cambios del país, de la construcción de las instituciones, pero que iba modernizándose conforme la sociedad evolucionaba. Esa era la gran magia del PRI y dejó de tenerla. Entonces, yo deseo que el partido pudiera ser, lo veo complicado, ves un partido que vota por una cosa, vota por otra, se pone en contra de otra, pero no con una idea fundamental y clara, creo yo, que era la que el PRI tenía. José Antonio, pareciera que los tiempos que nos tocan vivir es que quien entra a la política debe ser radical de un lado o radical del otro. Hay que pelear a muerte contra el enemigo que sea o el que se tenga enfrente, y pareciera que esto fue una herencia que persiste en estos momentos en el país, en que hay una división gravísima y en que todo el mundo está enojado contra el que no piensa como uno piensa. Mira, yo creo que es uno de las malas herencias que dejó el gobierno pasado. Es decir, esta idea de Andrés Manuel López Obrador de dividir entre unos y otros. A mí me parece que la obligación, no solamente el deber, sino la obligación de todo político sería convocar a la unidad. ¿Por qué a la unidad? Porque es la única manera en la que los pueblos, las sociedades caminan y transitan hacia adelante. Una sociedad dividida difícilmente sale adelante. Una sociedad con propósitos comunes, con ideas comunes, respetando la pluralidad. La sociedad mexicana es muy plural, pero tiene que el gobernante convocar a la unidad. A mí me parece un hecho grave porque, insisto, nos retrasa en nuestro desarrollo, retrasa a México como un país que pueda salir adelante, y no estoy de acuerdo en los extremos. Yo trato de ser objetivo, así lo he visto, hay cosas que me gustan, las digo, no estoy en contra de todo, porque creo que es obligación de todos tratar de buscar las cosas buenas y tratar de que salgamos adelante. Por eso creo que es una obligación la unidad. ¿Cuál es tu relación con el gobernador actual del estado, Julio Menchaca? Mira, yo al licenciado Julio Menchaca lo conozco hace mucho tiempo, guardo una buena relación con él. Hemos trabajado juntos, fuimos diputados locales juntos. Él fue presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales cuando pertenecimos a la 59 legislatura del Congreso del Estado. Fue una pieza fundamental para que esa legislatura lograra ser la más productiva de la historia del Congreso del Estado hasta ese momento, y que el 96% de las votaciones fueran por unanimidad. Y aquí vuelvo un poquito a lo anterior, es decir, cómo te sientas con quienes piensan distinto, porque en el Congreso se sientan diputados de todas partes que tienen distintas ideologías,
para lograr, a través del diálogo, de buscar cómo sí y no cómo no. Es decir, cómo encuentras opciones en iniciativas de ley que le son un poco incómodas a una opción y más cómodas a otra. Es decir, cómo le haces. Y ahí Julio Menchaca fue muy importante en todo ese trabajo legislativo. Antes trabajamos en el gobierno de Jesús Murillo Caram, él en desarrollo económico, yo en desarrollo regional, planeación, en fin. Y luego, pues tuve un momento importante con él cuando fui secretario de gobierno y él el presidente del Tribunal Superior de Justicia, donde por cuestiones de gobernabilidad del Estado estábamos en contacto. Entonces, guardo una buena relación, la he mantenido, lo considero mi amigo, él es gobernador del Estado, está en Morena, veo su gobierno, hay cosas que me gustan de su gobierno, desde luego, y guardo una buena relación con él. Porque te lo comento, cuando Julio Menchaca no tenía ningún cargo y pareciera que su barco a la cuestión política de nivel ya había partido para siempre, no fueron pocos los que le negaron incluso el saludo. ¿Tú cómo te llevaste en esa época de ostracismo político de Julio Menchaca con él? Pues lo que pasa es que incluso a veces compartimos ese ostracismo político. Cuando salimos de la legislatura, que insisto, ya dijimos qué características tuvo muy positivas, pues nos quedamos, digamos, fuera de la actividad política, tanto él como yo. Pues el gobierno no nos llamó, no tuvimos opción, tampoco estaba obligado a eso, quiero decirlo con mucha claridad, lo he dicho antes y lo repito hoy, no había obligación de eso, pero pues nos quedamos fuera y se quedó fuera él y me quedé fuera yo. Yo básicamente del 2008 que salimos hasta después que logré la candidatura a diputado federal en el 2012. Todo ese tramo pues estuvimos en los mismos puntos y yo no, cuando logré la candidatura pues logré una candidatura en la Cámara de Diputados Federal, no en el Estado. Entonces pues compartimos ese tiempo y ese momento prácticamente juntos. Tú pudiste haber sido gobernador cuando Francisco Olvera fue el candidato. Incluso la primera vez que se te vio como insistente que no ibas a ceder la candidatura, hubieras ganado seguramente. ¿Por qué dijiste finalmente, bueno, no hay bronca, no voy? Bueno, eso es una muy buena pregunta y me da la oportunidad de comentar y explicar algunas cosas en torno a eso. Participamos en esa contienda, algunos cuadros, personajes de la política, yo entre ellos, que llegamos a ese momento de las decisiones, y fue muy claro que el gobernador Osorio quería que fuera el licenciado Olvera el candidato. No solamente quería, apoyó la candidatura de Francisco Olvera, y eso en un régimen y en un ejercicio político como el que en esos años había y existía, pues era prácticamente el visto bueno para que muchas de las fuerzas políticas, y no es que todo, pero muchas, caminaran en torno a él. ¿Qué hice yo? Salvaguardar mi derecho de poderme registrar como candidato, en función de que lo que yo ya veía que era pues, que el licenciado Olvera tenía una gran ventaja por contar con el apoyo del gobernador, lograr sí una lucha para quienes a mí me habían apoyado hasta ese momento. Si yo me hubiera allanado en ese punto, pues lo que hubiera hecho sería sacrificar a muchos de mis amigos a que fueran relegados políticamente. Entonces yo vi que era necesaria encabezar una opción para ir al registro, para del registro ir a una convención de delegados que difícilmente hubiéramos ganado porque nosotros sabíamos cómo se hacían esas convenciones, pero que era importante haber dado la lucha. Me llamó el licenciado Olvera, platicamos, le expresé y le dije, a ver, Paco, pues a ti te fue bien y eso nadie te lo puede alegar. Hiciste tu juego, lo hiciste bien, algunas cosas hiciste muy bien, que lograste la candidatura. Pero del otro lado estamos nosotros, que pues hemos tenido problemas en los municipios para obtener candidaturas de amigos, en fin,
que han tenido y que tenían posibilidades claras de ganar. Entonces, yo lo que te pediría es que si en el caso de que seas tú el candidato y quisieras que nos sumáramos, pues, te pediría que los apoyaras. Me dijo, sin duda esto creo que es parte de la pluralidad que necesitamos, que por cierto cumplió. Y segundo, quiero aclarar que cuando yo me senté con el licenciado Olvera, yo no me senté con él para negociar algo personal. Es decir, yo de ahí no salí siendo secretario de una secretaría en el gobierno del Estado, o una posición en tal lado, o esto o lo otro. Quiero aclararlo muy bien. Nunca tuve ni me senté a negociar algo personal para mí, y la historia creo que da constancia de eso, sino sí, como ya te lo dije, buscar opciones políticas para mis amigos, para quienes nos habían sido pues, solidarios en esta causa, y se logró, y finalmente pues fue el licenciado Olvera candidato, fue gobernador, fue un gobernador muy plural. La verdad es que yo me siento satisfecho, aunque yo no trabajé con él, porque yo no trabajé con él, yo fui candidato a diputado por el PRI y fui diputado en la Cámara de Diputados, que logré ser presidente de la Comisión de Agricultura. Yo no trabajé con Licenciado Olvera, nunca estuve bajo su mando, pues, directamente, pero yo terminé muy satisfecho de mi relación con él como gobernador, porque fue muy plural, nos convocó a todos, a nosotros y a todos los demás, como creo que debe de ser, pues a participar políticamente. ¿Crees que en ese momento se te fue el último tren para llegar a la gubernatura, o precisamente este movimiento que ahora haces es el que te enfila rumbo a una eventual candidatura? Pues eso no lo sabe uno nunca, y yo creo en la máxima de tiempo y circunstancia. Si el tiempo y las circunstancias se dan el día de hoy para que yo pudiera ser eventualmente candidato a gobernador, pues voy a ser. Tengo la intención, Javier, me he preparado desde hace mucho tiempo, sé que le duele Hidalgo, sé cuáles son sus potencialidades, creo que puedo aportarle mi conocimiento al Estado, lo he recorrido muchas veces, conozco desde los otros municipios, pero el mayor número de sus comunidades, conozco gentes y amigos ahí, sé que podemos salir adelante, sé que Hidalgo puede ser un estado que esté inscrito en el desarrollo del país de a de veras, que deje la marginación, el combate, la alta marginación, que hoy tenemos un municipio en muy alta marginación. Es decir, poder lograr que el Estado se desarrolle y camine. Ese sería mi propósito. Yo lo tengo muy claro, no es solamente lo que yo quiera o vaya a hacer, sino más bien es lo que la sociedad diga. Yo puedo hacer el esfuerzo y lo estoy haciendo y lo voy a hacer. Y lo que estoy viendo es si somos capaces de lograr convocar a varios en un frente que permita una oferta política interesante para las familias hidalguenses, para los hidalguenses, que les sea atractivo. Eso está de mi lado y eso lo estoy haciendo y lo voy a hacer. Si la gente cree que una persona como yo puede y consideran que debiera llegar a ser gobernador y me apoyaran con su voto, voy a hacer, y si no, no. Y eso lo tengo muy claro. Por otro lado, habrá que ver qué marca la reforma electoral federal, que se supone llega en febrero, y saber si a nivel estatal habrá o no modificación a la Constitución y a las leyes electorales para ver qué participación podemos tener. Pero, pues estoy trabajando en eso, Javier. José Antonio, en estos tiempos de tal poder casi absoluto de Morena, en el casi deja de existir un partido como el PRI, y cuando el discurso fundamental pareciera, en estos momentos es duro y con todo en contra de Morena, pareciera que es la oposición lógica, si queremos llamarla así. ¿Cuál sería el discurso de campaña en caso de que fueras candidato, y por qué corriente ideológica te irías tú? Bueno, pues primero tiene que ser la unidad y Hidalgo por delante. Eso es fundamental. Yo sí veo, Javier, que Morena
empieza a mostrar signos de división importante a nivel nacional, con una serie de sucesos que han venido sucediendo allá y que pues nos empiezan a dar muestras de que Morena no es el monolito impenetrable que se había mostrado. Creo que los golpes están muy fuertes y pues así como el PRI, solamente el PRI era capaz de mermarlo, en Morena es lo mismo. Nada más que aquí se ve que estas divisiones están llegando a pasos agigantados. Eso parece ser al día de hoy. Si eso se va a mantener, si va a ser una constante o va a terminar, no lo sabemos. Pero empieza a haber la opción, creo yo, de competir contra Morena. ¿Cómo? Pues con un frente interesante, común, de quienes no están en Morena, para poder buscar esto. ¿Con qué bandera? Pues, insisto, con la unidad, con un Hidalgo que se inscribe en el desarrollo nacional, definitivamente que sea un estado pues que avance como los estados más importantes del país. Ahí tenemos a Querétaro, que es nuestro vecino, Puebla, en fin, estados que han avanzado, aunque a Puebla ya en términos de combate a la pobreza lo hemos dejado atrás, pero nos gustaría ver nuestro desarrollo como hidalguenses de una vez por todas inscrito en el desarrollo nacional. Esa sería la idea. Yo, como ya lo dije, pues desde hace mucho tiempo me he mantenido en contacto con muchas gentes de los partidos políticos del Estado. Tuve la oportunidad, como cuando fui presidente del PRI, de tener mucha relación con ellos. Como diputado coordinador del Congreso más, pues ahí se dedicaba uno a estar hablando con todos los partidos políticos. Como secretario de gobierno lo hice también. Entonces yo he platicado con muchos de ellos para ver si somos o no capaces de esto, y habrá que ver qué decisiones toman ellos. Tienen una dirigencia nacional, tienen una dirigencia estatal, son definiciones propias y autónomas que ellos tomarán, pero la idea sería ver qué condiciones hay. Y por otro lado, como ya lo dijimos, tener presente si llegará o no la reforma electoral que pondrá o no reglas nuevas. Casi para terminar, José Antonio, cuando ves la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿alguna vez pensaste que un personaje de este tipo iba a derivar en lo que derivó finalmente? Y si alguien puede ser, no sé, ajeno a la posibilidad de que se enferme por el poder, siempre me ha interesado mucho esto del poder, porque todos se enferman horriblemente del poder político y casi derivan en la locura. ¿Tú cómo estás de salud en ese asunto? Bueno, pues tienes razón, y yo creo que no hemos visto el final. Ahí pondría yo que lo que finalmente, yo creo que no hemos logrado ver el final. Hubo cosas de López Obrador que me gustaron. El cobro de los impuestos, por ejemplo, me gustó, pero muchas cosas. El tema de la corte es terrible para el país y todavía no terminamos de verlo. Y creo que la historia respecto a Andrés Manuel López Obrador todavía no termina de inscribirse. Por otro lado, pues yo creo que la formación de cada quien le tiene o no que dar pues, herramientas para estar preparado ante esto. Y pues cada quien tiene las que tiene. Yo me he formado de una manera distinta. Lo he hecho desde muy chico, y pues uno lo que quiere es lo mejor para el Estado. ¿Qué me gustaría a mí? Si es que llegamos a un momento de una elección, pues que la gente decidiera entre unos y otros sobre quién es más capaz, no solamente de el ofrecimiento que haga, sino de cumplir estos ofrecimientos. Y eso tiene que ver con la formación política de cada quien. Y pues yo sí creo que siempre será importante mantenerse ecuánime y congruente. A mí uno de los valores más importantes que me gustaría que terminada mi historia me reflejara sería la congruencia. Y yo creo que hay que ser congruentes entre lo que se dice y se hace. Y en ello pues va este tema de no volverse loco en el poder. Ya para terminar, José Antonio, ¿qué tanto pesa todavía, hace mucho cuando te entrevistaba, cuando dirigías el PRI, lo que es el mote de familia real a la que tú perteneces? ¿Existe toda esta familia real en el estado de Hidalgo? Pues mira, es injusto el término real, porque Javier Rojo Gómez, muchos lo saben y muchos no, es un hombre de una ascendencia muy, muy humilde.
en la hacienda de Bondojito, en el estado de Hidalgo, ahí yendo de camino de Huichapan a Tecozautla, exactamente donde está una curva, ahí es Bondojito, ahí es nuestra tierra. Javier Rojo Gómez inició ahí su vida cuidando chivas, siendo pastor, cuidando caballos, en fin, y de muy chico se va a la escuela a Huichapan, luego se va con sus hermanas a la Ciudad de México y ahí empieza lo que era su preparación para ser abogado, tal. Javier Rojo Gómez fue un hombre muy congruente entre su forma de pensar y hacer, sobre todo de su relación con los campesinos y de las clases marginadas del país. Por eso digo que es injusto, porque si algo tachó o estuvo significado por el trabajo de Javier Rojo Gómez, pues fue su cercanía con sus hermanos de sangre y con quienes él se formó. De ahí para acá vino pues un trabajo político intenso por parte de él, luego de mi padre. Entonces, yo me siento muy orgulloso, Javier, del apellido que tengo. La verdad es que me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho y de lo que se ha podido hacer. Pues no tenemos acusaciones de ningún tipo, afortunadamente. Y eso creo que en política también es algo que vale. Y estando orgulloso de esto, pues creo que también significa pues un hecho que nos ha permitido tener una expresión política, manejarnos políticamente, y yo me siento muy contento de ello. Por último, posibilidades de una reconciliación con el PRI en un futuro inmediato, lejano, mediano o ya no. Yo lo veo muy difícil, Javier. Prácticamente estoy fuera del PRI. José Antonio, como siempre, muchas gracias y por acá nos platicaremos dependiendo de qué cosas vengan, ¿no? Así será, Javier, y muy agradecido siempre contigo y con todos ustedes. Al contrario.